Bueno, vamos a hablar de lo que ha sucedido ayer con estas revelaciones que se han conocido como consecuencia de esta audiencia de pedido de prisión preventiva que hizo José Domingo Pérez, el fiscal del caso Lavallato, respecto de Luis Nava, respecto también de Miguel Atala, de los hijos de ambos, de Enrique Cornejo, que también se encuentra ahí, entre otros investigados. Lo que se dio a conocer ayer es gravísimo porque hay un señalamiento directo de Miguel Atala de autodenominarse testaferro de Alan García, y además ha descrito en qué condiciones se dieron esos acuerdos que le permitieron a él abrir una cuenta offshore en la banca de Andorra con más de $1.300.000 y que luego fue entregando por partes a Alan García. Una de las personas que hizo las investigaciones durante el gobierno pasado, el entonces congresista Juan Pari, dentro de sus informes había ciertas anotaciones que daban cuenta de la participación de Alan García en lo que ahora recién conocemos. Lo hemos invitado al ex congresista Juan Pari, se encuentra aquí con nosotros. Gracias por estar aquí en TV Perú Noticias. Muy buenos días. Estas revelaciones que ayer hemos conocido y que hoy todo el Perú también está tomando cuenta y mayores detalles al respecto, ¿fueron de alguna manera identificados en el informe que usted presentó, en las investigaciones que hicieron en esta comisión? Bueno, el tema de la delación premiada y las últimas investigaciones obviamente se han dado años después. Nosotros terminamos el informe en 31 de mayo del 2016, que fue la entrega. Entonces, pero sin embargo, en el informe se veía todo el lado de la contraprestación, los logros, entre comillas, que obtenía Odres para sus fines. Y entonces, y formas raras de lograr concesiones, formas rarísimas de obtener favores políticos, formas rarísimas de construir normatividad para favorecer a Odres. Todo eso se identificaba. Y obviamente que eso implicaba que tras eso había alguna motivación. Una distinta, motivación, ¿no? sí, así es. Entonces lo vimos en el Meto, lo vimos en IRSA, lo vimos en Interoceánica, en Línea Amarilla y en otros proyectos más. Y va calzando la contraprestación con lo que está sucediendo ahora. Ahora hemos identificado ya puntualmente a personas, en este caso Luis Nava y Miguel Atala, que han recibido fuertes cantidades de dinero por parte de Odebrecht. Odebrecht mismo lo ha señalado así. Las cuentas de Andorra existen, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir luego de las revelaciones que hiciera ayer Miguel Atala, señalando que efectivamente las cosas fueron así y que además él era una especie de cajero personal, porque sacaba plata de la cuenta para llevarla y entregarla en la mano al expresidente Alan García? O sea, de verla un modus operandi construido para borrar rastros. O sea, cuando se hace una investigación, levantas el secreto bancario, y los investigados dicen, levanten mis cuentas, yo no tengo nada. Claro, el dinero no está en la persona natural, está en una persona jurídica. En este caso, offshore. O sea, primera fórmula de cómo esconder la plata. Segunda forma, no es el que toma las decisiones. La investigación dice, todos los que firmaron y tomaron las decisiones hay que investigarlos. Ellos están comprometidos con el tema. Entonces encontramos gente que no está en la línea de decisión, no está en posición de dominio para poder favorecer una concesión u otra. O sea, te sacas de la línea de decisión para no identificar la ruta. Entonces aparece Nava, aparece que era secretario, pero no era ministro, no tomaba decisiones, aparece Cuba, que era viceministro de Comunicaciones, no era viceministro de Transportes, no estaba en la línea de decisión. O sea, no formaba parte del comité, claro, ni nada, pero sin embargo tenía participación directa, ¿no? Claro. Encontramos al hijo de Nava, al hijo de Atala, que no están dentro de la línea de decisión. Entonces, con eso se escabullen de la investigación. Y tercer elemento, la plata se saca después de ser gobierno. Y uno va mirando el periodo de gestión de gobierno, ¿ya? Entonces el dinero va fluyendo después. Claro, tienen guardado hasta que acabe el periodo de gobierno y luego ya hacen usufructo de eso. Así es. Ahora,
ya se ha identificado en todo caso por estas investigaciones que muy bien lo está haciendo la comisión, el equipo especial de la Fiscalía, pero ¿qué va a suceder en los próximos días ante estas revelaciones? Porque sin duda estas revelaciones terminan complementando otras investigaciones, por ejemplo la que hicieron ustedes en el Congreso, la que debió hacer la comisión investigadora que presidió la congresista Rosa Bartra, por ejemplo, que en realidad no encontró absolutamente nada de esto, y esto es una negación en realidad de lo que ellos han señalado y cosas por el estilo. Es decir, ¿cuáles son las implicancias de otra índole, al margen de lo que legalmente se viene haciendo, tiene esto como repercusión? Es el inicio de las revelaciones. Primero que queda totalmente develado un modus operandi. Ya, o sea, que no solamente hay que mirar una parte de la investigación, no solamente hay que decir, oye, yo no tengo cuentas, hay que mirar mucho más allá. Y digo, es el inicio porque estamos hablando, en el caso de Atala, de 1.300.000. Barata dijo que eran más de 4 millones de dólares. Uno. No hemos visto el dinero en las cuentas de Cuba, que tiene un comportamiento muy similar en términos de congelamiento de las cuentas, como decir, te las guardo para después. Entonces, eso todavía falta revelar. Falta revelar. Ahora, estamos hablando de obras o coimas por obras en particular, específicas, pero en realidad, ¿cuántas obras, cuántas empresas, no solamente Odebrecht, cuántas otras empresas, en cuántos rubros han tenido participaciones similares? Es decir, depósitos de coimas en cuentas a nombre de terceros para que luego se ponga a disposición de los que terminan beneficiándolos con estas obras. Claro, o sea, y estos hechos lo que nos debe exigir a todos los peruanos y principalmente los que asumen responsabilidades en el legislativo, en el ejecutivo y en el Ministerio Público, es que hay que desestructurar toda una maquinaria de la corrupción. Usted dice con toda certidumbre cuántos más habrá, ¿sí? Y sí, pues, hay que ver, por ejemplo, cuál es el marco jurídico que se construyó, cómo es que se filtraban los decretos de urgencia, o cómo es que se aprobaban sin mayor análisis en el Congreso. ¿Estará correcto que temas que son de índole económico tengan que verse solamente en la Comisión de Constitución para ver si se contrapone o no se contrapone la Constitución y no se ve la esencia del decreto de urgencia, por ejemplo? Ese modo todavía existe. O el rol que cumplía Proinversión, por ejemplo. Claro, el formato de Proinversión a la cual se hicieron todas estas concesiones. Hay que someterlo a críticas si ese formato realmente es una coladera para este tipo de posibilidades de corrupción. O sea, o formas, por ejemplo, de que es el concesionario, la empresa que asume, el que te pone el precio final del bien, por ejemplo, los llamados contratos a precios unitarios. El precio final lo pone el contratista. O que el Estado se pone a garantizar deudas de estos contratistas mafiosos. Pongámonos en el escenario que este contratista mafioso no pague las deudas. O las adendas, ¿no? Claro, no pague las deudas, lo va a tener que pagar el Estado. O el tema de la seguridad jurídica. Me parece bien que haya seguridad jurídica, pero seguridad jurídica para la empresa corrupta y para el Estado. En tanto un acto de corrupción de inmediato debería volarse o sea, debería haber una contraparte, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando de una obra que cuesta, por ejemplo, 500 millones de dólares. Como consecuencia de estos acuerdos, esa obra ya no cuesta 500 millones de dólares, termina costando 800 millones, 1.000 millones, 1.200 millones de dólares, ¿no? Porque, claro, están pagando coimas y están sobrevalorando, que es un poco lo que ha pasado en gran parte de de muchas obras de infraestructura que son materia de investigación. ¿Cómo se resarce ese daño? Es decir, ¿cómo podemos llegar a saber realmente el costo de cada una de estas obras y por qué el Estado ha pagado en demasía como consecuencia de estas componentes de corrupción? Ahí también hay un trabajo que hacer, ¿no? Claro, hay que evaluar contrato por contrato, o sea, cuál es la real pérdida, porque la fórmula del cálculo para la reparación civil es una fórmula. Hay que ver el daño que van a tener que pagar
nuestros hijos, nuestros nietos, porque son concesiones para 20, 30 años, hay hasta de 40. Entonces, o sea, es un modelo nacido dentro de la corrupción que va a seguir funcionando por muchos años. Lo que ha sucedido con el caso de Miguel Atala, que se acoge a la confesión sincera y empieza a revelar, en este caso, directamente, ¿no? Se señala como testaferro de Alan García. Esta podría ser una forma, una alternativa para que quienes hoy están involucrados en actos de corrupción, que todavía no se conocen, pero que sin duda se van a conocer, deberían concurrir a la Fiscalía, ponerse a disposición, tratar de dar su testimonio para que tengan similar suerte a lo que le está pasando a Miguel Atala, un arresto domiciliario, por ejemplo. Yo creo que es responsabilidad de todos los ciudadanos, los que están involucrados y los que están mirando también desde el balcón y se hacen a los locos, ¿no? Entonces, es responsabilidad de evidenciar, de denunciar, es parte, debe ser parte de la práctica de los ciudadanos. Y ahora, en términos de la colaboración eficaz, hay que fortalecerlo, es un instrumento, hay que decir también que es un solo instrumento. Hay otros instrumentos también de investigación que deben complementar o deben fortalecer. O sea, no podemos solamente basarnos en un solo instrumento, ¿no? Entonces hay que analizar las otras fórmulas de investigación, ¿no? En el caso de Alan García en particular, él ha tenido una posición de negación permanente respecto de su participación en actos de corrupción, y eso ha sido una constante en las últimas semanas, en los últimos meses, una vez que se tuvo que ver obligado a quedarse en el Perú, por ejemplo, y tuvo una participación activa donde diciendo, otros se venden, yo no, por ejemplo, que era una de las frases típicas de él. Pero ante estas revelaciones, ¿qué opina? Todos los implicados empiezan negando, todos. Lo he escuchado ahora último a Toledo decir baratamente. Entonces, eso se ha convertido en una práctica cuasi normal de negación. Pero son los hechos los que empiezan a determinar responsabilidades, y ahí están los hechos, ¿no? Señor Pari, escuchemos parte de las declaraciones que dio Alan García antes de que conociéramos todas estas revelaciones, negando efectivamente esto que ya sabemos ahora, ¿no? Escuchemos y luego comentamos al respecto. Vamos con el video. Compatriotas, amigos y compañeros, durante 2 años se desató una campaña infame contra mí, acusándome de haber usado del gobierno para favorecer a la empresa Odebrecht y recibir millones de dólares en cuentas offshore fuera del Perú o en líquido en nuestro país. Esto, que sí cometieron otros gobernantes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala o el exministro Pedro Pablo Kuczynski, es absolutamente falso en mi caso. La declaración de ayer de Jorge Barata desmorona absolutamente esa campaña infame. No ha hecho ninguna referencia directa a mí. No ha dicho en ningún momento que le pedí o que recibí algún dinero de Odebrecht. Simplemente ha mencionado un supuesto aporte a otra persona. Yo respondo por mis actos, por mis hechos y por mi vida. Y estoy dispuesto en todo momento a responder ante cualquier foro y pregunta. Pero quiero reiterarles que lo que vine repitiendo 2 años contra esa campaña infame es cierto. No he recibido un centavo, no he hecho mal uso del gobierno para enriquecerme personalmente como otros. Y estaré siempre dispuesto a responder por ello, porque esa es mi responsabilidad histórica tras haber recibido la confianza del pueblo. Muchas gracias. Son declaraciones de Alan García el 1 de marzo del 2018. Y ahora, a poco tiempo nada más, tenemos una versión distinta de la historia. Claro, y como él dice, tenía que responder ante la historia, tenía que decir y defenderse. Y ya no está. Era el momento donde él tenía que asumir su responsabilidad. Y un aporte autocrítico de él sobre todos estos hechos hubiese ayudado mucho, pero prefirió tomar su decisión. Bueno, pero como le decía hace un momento, todos negaron, todos. Pasamos implicado por implicado, ¿sí?
todos dicen, no fui. Yo estuve presidiendo una comisión, todos negaban, hasta Barata en la comisión dijo que los temas de Odebrecht y los problemas de Odebrecht es en Odebrecht Brasil o en Odebrecht Perú, ellos tenían los más grandes estándares de anticorrupción. O sea, declaraban y decían mucho, pero cuando los elementos van saliendo, los hechos se van revelando, entonces ya las mentiras y los ocultamientos van cayendo, ¿no? Ahora, Miguel Attal ha señalado que hay un grupo de choque, esto también lo ha ratificado el fiscal Domingo Pérez, hay un grupo de choque de apristas que estarían amenazándolo por estas declaraciones que ha dado, ¿no? Y también tratando de intimidar a otras personas que están siendo investigadas para que tampoco digan lo que supuestamente saben. ¿Ustedes durante el proceso de investigación tuvieron algún tipo de, digamos, de amenazas similares, alguna situación parecida? Amenazas directas, no. En todo caso yo he sido muy cuidadoso también para tratar de evitar este tipo de presiones. Pero lo que sí han habido prácticas concretas de tratar de descalificar el informe, y esa práctica es casi conocida. Te descalifico para después sobreponerme, ¿no? O sea, creo que las calificaciones no se dan con el verbo, las calificaciones se dan con los hechos concretos. ¿Y qué opina, ¿no? entonces de esta denuncia que hace Miguel Attal al respecto? Es bien posible, o sea, y creo que la prensa haría muy mal de utilizar sus viejos métodos. Conocemos en la historia los búfalos y todo eso, pero sería muy mal porque simplemente estarían, un hecho de esto, estarían en todo caso reconociendo de que es una organización criminal. Y espero que los temas se resuelvan con la veracidad y que la justicia se imponga y que no sean los actos criminales los que persistan o las revanchas criminales que se den, que la verdad salga. En realidad, la confesión sincera podría ser uno de los mejores caminos, ¿no? Para quienes están involucrados. Así es. O la colaboración eficaz también, ¿no? Y hay algunos defensores ahora, no sé, defienden lo indefendible, que más parece que no están defendiendo al que ya se fue, sino se están defendiendo a sí mismos, ¿no? Bien, señor Juan Pari, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Muchas gracias. Juan Pari ha estado conversando con nosotros, dándonos sus puntos de vista de lo que está sucediendo en realidad y de que es el punto de partida, la punta del iceberg de muchas revelaciones más que vamos a conocer muy pronto, porque además Jorge Barata se ha comprometido a entregar 4.000 folios, 4.000 documentos, pruebas contundentes que demostrarían de cómo Odebrecht ha financiado no solamente a los expresidentes que ahora son materia de investigación, sino cuántos más aparecerán, cuántos nombres más conoceremos. Bueno, eso será muy pronto y la prensa está haciendo su trabajo en ese sentido. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más información aquí en TV Perú Noticias.